Iniciamos esta conferencia de prensa 1 de agosto del 2022 en el Centro de Encuentro Orvieto, en Barrio Lamón, con la doctora Ani Corrales, presidenta de Proyectos País, que nos va a decir cuál es el objetivo de la conferencia. Bueno, muchas gracias. El objetivo de esta conferencia es poder atraer al sector ejecutivo, específicamente un ministro o un alcalde o un viceministro, para que apoyen dos proyectos específicos de un fondo que ha puesto ojo en Costa Rica. Es un fondo industrial, de empresas industriales a nivel mundial, que decidió escoger a Costa Rica por la trayectoria y los indicadores que tiene Costa Rica para mejorar dos temas. El tema de distribución de alimentos por medio del Canal Verde Interoceánico Sostenible, que ya vamos por más de la mitad del estudio de factibilidad, que es la primera fase, y el tema de agricultura en una transformación con biodigestores. ¿Y por qué estos dos temas? Por un simple hecho, son los dos indicadores más fuertes en tema de sobrevivencia para la humanidad con el asunto del cambio climático. Eso es básicamente lo que se está logrando. Se está solicitando al presidente y a su gabinete que nos apoye por medio de un ministro. Puede ser el ministro del MOP, puede ser Cancillería, puede ser Agricultura, pero que nos respalden con este proyecto para que tengamos el apoyo. Es un convenio de cooperación, de apoyo, para poder nosotros recibir los fondos y ejecutar estos dos proyectos. Ani, ¿se podría ampliar más de los fondos? ¿De dónde vienen los fondos y cuánto sería el monto para...? Claro, son $300 millones en una primera etapa, ¿verdad? Que vienen de un grupo filantrópico en el cual Proyectos País ha estado liderando desde hace más de 35 años y se llama el Fondo Filantrópico CO2 BIT. Pueden verlo en la página web de ellos. Nosotros somos parte del grupo y nos escogieron a nosotros para desarrollarlo porque tienen confianza de que vamos a cuidar el medio ambiente y que vamos a poder desarrollar este proyecto con las multidisciplinas y las especialidades correspondientes. Tenemos en este equipo gente muy calificada y es de $300 millones en la primera etapa. ¿Y cuál es el marco legal con el que se haría el proyecto? Sí, bueno, Proyectos País es una sociedad. Este proyecto es de iniciativa privada. Tenemos algunos grupos cooperativos, asociaciones, ONGs, fundaciones que son parte del consorcio de Proyectos País, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este grupo son industrias, ¿verdad? Industrias alimenticias, tecnológicas, de tributos, por ejemplo, de captación de tributos, en la parte también de infraestructura, que por ley han tenido que hacer un aporte al tema cambio climático por el tema de mitigación. Entonces, al existir una necesidad, un requerimiento legal de una ley mundial que nació de la cuna de las leyes en Francia, evidentemente necesitan aportar a este tema del cambio climático y todas estas industrias se han unido para poder escoger en Costa Rica, que ha sido uno de los países más atractivos a nivel mundial, para poder empezar con esta transformación en infraestructura, que en transporte es uno de los principales indicadores, y en agricultura. Este fondo es industrial, como quienes, como la gente de Bloomberg, como Los Ángeles Tribute, como China Digital, como Arabia Industrial. Hay grupos de Francia, hay grupos de todas partes del mundo, incluso de Costa Rica. Anteriormente usted mencionó la supervivencia en general de la industria alimentaria, pero se podría abordar un poco más en el tema y por qué este proyecto es de una necesidad inmediata en el país. Sí, es emergencia mundial, ¿verdad? Es emergencia mundial porque hay escasez de alimentos desde hace 10 años y más, y esto no lo digo solamente yo, como presidenta de Proyectos País, lo dice la FAO, lo dice la OEA, lo dice la ONU, lo dicen todas las organizaciones internacionales que están respaldando todo este trabajo y este proyecto que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo prácticamente es bajando esta afectación
¿Y por qué? Porque además de que hay escasez de alimentos, que es un grave problema, ¿verdad? Es un grave problema y ya está visto en anaqueles y en supermercados de varios países como España, Europa. En Europa hay muchísimo problema en ese sentido, no solamente por la guerra, sino también por temas de agricultura. Ahora mucha gente se dedica a cosas tecnológicas y no a temas de alimentos, ¿sí? ¿Con qué vamos a comer? Sino también el tema de distribución. La distribución de alimentos es el principal problema, no solo la producción, es un problema grave. Ha existido muchísima polémica en el tema del COVID, cuando se dio toda la situación de la crisis del COVID, que todavía tenemos un poco de esto, el poder transar los productos alimenticios y de salud. ¿Por qué? Porque por temas políticos, por ejemplo, en el canal de Panamá, por un tema político de Estados Unidos, no permitía que pasaran algunos productos que venían de China o de Europa, y mucha gente murió por esa situación, porque no llegaron a tiempo los productos. Entonces, este grupo industrial se ha visto en la necesidad, no solo por ley, ¿verdad?, porque tienen que ser responsables con la afectación que han dado al medio ambiente, sino también por demanda, requieren tener un canal para poder distribuir sus productos. Sino, ¿qué hace la industria tecnológica? Quiere llevar un celular a Europa, lo hace China, o lo hace Emiratos Árabes, lo quiere llevar a América o a Europa, y simplemente no lo puede transar porque no hay medios para hacerlo. Y así se ha perdido mucha comida, y así se ha perdido muchísimo equipo que llegue a tiempo a los hospitales, por ejemplo, ¿verdad?, o a los hogares. Entonces se está buscando un canal humanitario que tenga el principio que tiene Costa Rica, y el principio que tiene Costa Rica es un país que tiene excelentes relaciones diplomáticas con el mundo entero, y somos el segundo país más importante como indicador en temas de relaciones bilaterales con las diferentes naciones, pero también que sea un país con una estabilidad democrática, política, económica, social. Y Costa Rica cuenta con esos indicadores, y por eso nos seleccionaron. Y seleccionaron a Proyectos País, porque Proyectos País es apolítico y no tiene proselitismo religioso tampoco. Entonces nosotros estamos en pro de la humanidad, con el específico de poder ayudar a la humanidad, no solamente con intereses políticos o religiosos, sino en realidad que llegue el objetivo de distribución de productos. Entonces la industria se ha unido con ese fin, y por eso está haciendo el aporte. Antes de entrar a la relación con el Ejecutivo, existe la duda, ¿por qué hacer este canal en Costa Rica si ya en la mente de las personas existe el canal de Panamá? Bueno, para empezar, el canal de Panamá ha hecho un excelente trabajo cuando a Estados Unidos se le ocurrió hacerlo ahí, maravilloso, en su tiempo. Estados Unidos ahorita no cuenta con la misma situación que tenía antes, ¿verdad? Estados Unidos es claro que con la Agenda 2030 viene con un 2023 muy fuerte para ellos y para todos los que hemos dependido de un socio comercial de índole prioritaria, porque Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Costa Rica por muchos años. Incluso nosotros como familia hemos disfrutado de ese socio comercial como exportadores que somos, pero no es la situación de Estados Unidos ahora. Es evidente que ustedes han visto que Panamá no cuenta ahorita con la estabilidad política, ni económica, ni social para poder actuar, y tampoco cuenta con el tema de que han abordado de manera eficiente con su disciplina de profesionales el tema del cambio climático, y por eso hay varias demandas de parte de diferentes transportistas, porque los barcos se están viendo afectados y se están rompiendo en sus ¿cómo le llaman? Cascos, gracias, y en sus laterales, y afectan enormemente a esta situación, y eso es tema cambio climático, ¿verdad? Entonces no hay suficiente agua para poder abordar el canal. En 3 años se tiene esta amenaza y ya se está viviendo con eso, además de que por temas políticos transan lo que tienen intereses, ¿verdad? Y es un tema humanitario, ¿cómo van a quitarle la comida a las personas? Eso es algo inaudito, ¿verdad? Entonces por eso es que la industria se está uniendo nuevamente, ¿verdad? Ese es el tema del canal de Panamá, pero hay otros temas que se han querido hacer canales en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en la frontera de México, Estados Unidos, en Nicaragua mismo, ¿verdad? Que vino China a hacer un estudio y todos los canales han dado negativo, incluso el de Alaska dio negativo. ¿Y por qué el canal de Costa Rica sí en Costa Rica? Porque Costa Rica sí cuenta con las características para poderlo hacer, en toda la estabilidad que tiene Costa Rica, que Costa Rica
aunque tenemos mucho en qué trabajar, tenemos muchísimo más que muchos otros países, ¿verdad? Empezando por la estabilidad política, que somos de los pocos países en la región que somos democráticos, que pensamos en la humanidad como principio, ¿verdad? Que tenemos una estabilidad económica, aunque tenemos que mejorar nuestra estabilidad, pero estamos somos de los mejores de todo el sector, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, tenemos la apertura diplomática para poder manejar un canal como ¿verdad? Que se convierte en una embajada de distribución de alimentos. Y tenemos ese sentido humanitario, todo eso. Entonces, el estudio de factibilidad, que ya vamos al más del 50%, nos ha permitido verificar que Costa Rica cuenta con los atestados para poder manejar un canal de esta índole. Y ahora en la parte técnica vamos a hablar un poquito al respecto también. Bueno, y para terminar esta primera parte de la conferencia, ¿cuál es entonces la relación que se ha tenido con el Ejecutivo? Y si puedan ampliar también en ese sentido. Claro. Desde el 25 de mayo, iniciando nomás el sector ejecutivo que inició el nuevo gobierno del doctor Rodrigo Chávez y todos sus ministros y directores institucionales, hicimos un oficio que ya me lo aprendí porque lo hemos mandado 20,000 veces a los diferentes sectores, ¿verdad? Es el oficio 707-17-777 CRPPP. Está en Mideplan, en Casa Presidencial, en el MOP, está en Hacienda, está en el Ministerio de Cultura, porque tiene que ver con las culturas también, ¿verdad? Y con todas las etnias. Está en Procomer, directamente con el director, don Pedro Beirut, y ahora ya en Cancillería también. Desde el 25 entregamos el oficio de quiénes éramos y nuestros intereses, luego 15 días después logramos también hacerlo de manera presencial, de manera física, no solo virtual. Lo respaldamos hace 10 días que estuvimos en todos los ministerios haciendo un recorrido para poder darle relevancia. ¿Y por qué es tan importante y por qué estamos urgidos de que se viralice esto y hacer un poco de presión? Porque estamos presionados para recibir el fondo. Primero, porque el segundo tema de campaña del presidente fue no solamente el tema de corrupción, que ha hecho un excelente trabajo, se lo aplaudimos y maravilloso, estoy satisfecha como costarricense, pero también el tema de reactivación económica. Y nosotros tenemos fecha cierta para el 5 de agosto de que este fondo tiene que estar ya en firma de cooperación. Entonces, hoy es primero, tenemos 5 días y ya tenemos más de 2 meses de habernos manifestado y no hemos tenido una respuesta de acercamiento, porque nos han respondido por email, pero nos mandaron a concesiones, y esto no es una concesión, esto es una donación. El marco legal es una donación. Proyectos País es iniciativa privada en conjunto con las industrias que están donando y vienen a hacer una donación llave en mano, es una entrega, le vamos a entregar el proyecto hecho, no se lo vamos a entregar el dinero para que alguien lo ejecute, no, se escogió a Proyectos País con el grupo interdisciplinario que tenemos de gente muy capaz, como los señores que están aquí, muchos otros más que resuelven, y se va a entregar el proyecto llave en mano. Entonces, se requiere el respaldo, y el respaldo es que no tiene que pasar por asamblea, no tiene que pasar por concesiones, porque las donaciones no pasan por concesiones. Ya esto lo ha revisado varios abogados especialistas en administrativo público, lo ha revisado también abogados de los sectores cooperativos de diferentes ministerios y han validado la factibilidad de que esto se puede hacer en este marco legal. Una donación llave en mano, ¿verdad? Como se han hecho un montón de donaciones más, que es una donación más grande, pues sí, es más grande, pero bueno, qué dicha, que hay plata, ¿verdad? Y es urgente que el sector ejecutivo se manifieste al respecto. Okay. Y ahora sí, entrando a la siguiente parte de la infraestructura que va a manejar el canal y cómo se va a hacer. Sí. Ok, buenos días. Primero que todo agradecerle. Básicamente el proyecto del Canal Verde Interoceánico lo que procura es la construcción de una vía que permita el traslado de mercancías de un océano a otro. Básicamente lo que procura es ayudar en ese sentido no solamente a un concepto humanitario, sino también a agilizar el proceso de carga
entre todo el mundo. Es decir, antes de pasar por el Canal de Panamá, a las empresas navieras les resulta más atractivo desde el punto de vista económico poder llegar a un muelle, descargar a través de un tránsito, de una ruta de estas, llegar hasta el lado del Caribe y volver a cargar otro barco de su misma marca. Básicamente es el concepto. Ahora, ¿qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto busca poder alinear muy bien tres ejes importantes. Primero, la parte del desarrollo económico y social para el país, porque no solamente va a haber una oportunidad muy grande para alcanzar niveles muy altos de empleo, tanto formales como informales, sino que también va a procurar el desarrollo de los polos turísticos de todas las zonas involucradas. No solamente es los dos puertos. Este proyecto va a arrancar en Moín, propiamente en la terminal APM Terminal, y va a concluir en la bahía de Santa Elena, propiamente en el sector de Coajiniquil. Entonces, indudablemente vamos a abarcar zonas que de alguna manera son zonas que están un poco desfasadas en cuanto a su desarrollo económico, como son estas áreas costeras. Y paralelamente también el hecho de llevar un tema de anclaje turístico, es decir, no solamente es provocar una mayor interacción hacia zonas turísticas un poco abandonadas, sino que también va a procurar el poder atraer empresas de transporte turístico a nivel mundial que puedan perfectamente llegar a anclar a los ambos lados de estos puertos y poder hacer un proceso de involucrar comunidades al sector turístico. Y el otro aspecto importante que tiene este proyecto es que es totalmente amigable, aunque el compañero ahora don Jorge se va a manifestar en ese sentido, pero es sumamente amigable con el ambiente. Es decir, es un proyecto que está diseñado o conceptuado principalmente para que impacte en lo menos posible con el medio ambiente. De hecho, la ruta que ya se tiene más o menos definida no impacta o no ingresa a los parques nacionales, más bien se convierte en un atractivo porque va a pasar cerca de los parques, entonces van a haber vistadas y digamos panorámicas muy bellas de nuestra naturaleza, que es uno de los activos principales que tiene Costa Rica. Básicamente es un canal que va a tener aproximadamente 300 kilómetros de distancia. Su figura constructiva va a ser a través de un viaducto y básicamente lo que va a tener es para el transporte mediante tren. Es decir, aquí no estamos involucrando en ninguna carretera, sino básicamente es transporte a través de tren, el cual se va a utilizar una tecnología muy novedosa para la generación de energía para movilizar estos equipos rodantes, de los cuales ahora doña Ani puede ampliar un poquito más. En cuanto a los muelles, hay uno que vamos a utilizar que ya está, que es el de APM Terminal, el cual va a entrar próximamente en una etapa de ampliación. Y en el otro tema, que es el compañero don Luis, que va a referirse ahora, es con respecto al sector de Coajiniquil, con unos temas de calado y otras cosas ahí más, pero en términos generales, esa es la línea del proyecto. Y ya para finalizar, algo muy importante es que va a involucrar alrededor de 10 cantones del país. Eso es importantísimo porque no es un proyecto aislado, sino que es un proyecto más bien que integra el desarrollo de estos 10 cantones, lo cual es valioso porque a veces los proyectos no tienen una visión clara de integración, sino que son proyectos muy aislados y de un punto a otro y ya, no. Incluso el proyecto conlleva la construcción de un punto comercial, de un punto de atracción comercial que es el Muelle de San Carlos, justamente para aprovechar algunas ventajas que ya existen, como es la salida hacia Centroamérica a través del puesto fronterizo de las Tablitas, y que eso nos va a permitir también aprovechar un poco más el manejo de carga de todo Centroamérica, ¿verdad? Principalmente Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Así que en ese sentido, pues, y también el polo turístico, porque la zona de Muelle San Carlos, usted se puede ir hasta Caño Negro, puede ir a La Fortuna, puede ir a las partes altas de San Carlos, en fin, es una zona muy rica turísticamente. Así que por ese lado creo que es un proyecto que es ganar, no solo para el país, ¿verdad? Es un proyecto país en realidad. ¿Y cuál sería la duración del proyecto? Ok, vamos a ver, el proyecto está marcado en 6 etapas. La primera, que es el diseño, la cual, como dijo antes la doctora Ñani, se tiene aproximadamente un 50% de avance. La segunda etapa es el diseño. Bueno, en esta primera etapa de la evaluación técnica, que está al 50%, más o menos tardará como un año aproximadamente. Luego la segunda etapa, una vez concluida esta, es el diseño, que tendrá una duración de aproximadamente un año también. Luego viene una tercera etapa, que es el tema de la evaluación ambiental, o sea, todo lo que es la parte de la viabilidad ambiental, la cual se considera también más o menos un año, que se estima, si todo sale bien. Y la cuarta etapa viene a ser ya la parte constructiva, que se esperaría pueda tener que unos 7 años aproximadamente, que va a llevar o que va a demorar todo el proceso constructivo. Y por último, la quinta etapa, que básicamente va a ser la operación y mantenimiento del proyecto como tal. Entonces, así es como está, digamos, por lo menos ya programado lo que es el eje del desarrollo de este proyecto. Y entonces, en Coajiniquil, ¿cómo sería el abordaje, digamos, en la etapa actual en que están, digamos? ¿Qué se ha hecho hasta el momento y qué es lo que se va a hacer? Entonces, ¿paso yo? Sí, don Luis. Bueno, buenos días. Realmente, como bien explicaba don Sergio, ya lo que es el trazo del canal, más o menos lo tenemos bien ideado y cómo se va a hacer, y precisamente lo novedoso es que esperamos no tocar ningún área o parque nacional. Me estoy olvidando, es una estructura que va aérea, no se va a deforestar, no se va a hacer nada porque va sobre todo es una estructura aérea, pero que es importante que las personas visualicen eso, sobre todo los ambientalistas, que sepamos que no vamos a arrasar, ni expropiar terrenos, no se va a expropiar, tierras, ni se va a... Se van a alquilar. Alquilar, exactamente lo que te dicen, Dani. Alquilar, que es muy importante, que lo sepa la nación en general. Sí, porque es rentabilidad, es plata, todos los meses para la gente que va a prestar, ¿verdad? Disculpe que le interrumpa. No, tranquilo, no hay problema. Como bien decía don Sergio, él va a iniciar en Moín. Por dicha, hay una estructura portuaria que es la de EPM, la cual está en proceso de ampliación, y ya no tendríamos necesidad de incurrir de nuevo en idear otra estructura portuaria o hacer estudios para hacer esto, si realmente hay algo, estructura que ya existe, que la cual se va a utilizar. Ya estamos en conversaciones con APM para poder lograr esta unión de este trabajo. Incluso ahí hay una línea férrea que inicia por ahí también, que se podría utilizar para este proceso. En el caso del Pacífico, en este caso donde va a llegar, que es Coajiniquil, que es donde estamos el punto, no se ha definido todavía el punto exacto donde sabemos que es en el área de la Bahía de Santa Elena, porque realmente tenemos que hacer estudios previos para ver realmente cuál es el lugar idóneo para poderlo hacer. En este momento estamos revisando toda la información existente al respecto. Desde el punto de vista, hemos manejado el Plan Nacional de Desarrollo Portuario de Desarrollo de Transporte del país, y tenemos también, hay un proyecto que se hizo sobre el desarrollo portuario del Pacífico, pero que es específicamente en el lado de Caldera, es decir, la ampliación del muelle de Caldera. En el caso de la zona norte, como hemos visto, es una zona bien pobre, digámoslo así, con pocos recursos económicos, y que creo que si se lograra hacer ahí la infraestructura portuaria que es necesario hacer para esto, implicaría una gran generación de empleo para esa zona. Claro está que sabemos que Coajiniquil, por ejemplo, hay un puerto pesquero ahí,
que es un trabajo que nunca, por lo menos yo como biólogo y que he trabajado mucho en problemas ambientales, creo que antes de iniciar un trabajo de este tipo, primero hay que contar con la opinión de las personas, de las comunidades que viven ahí, para ver si realmente están de acuerdo o no, y ganar de la experiencia que ellos tienen como usuarios de los recursos y de todo lo que está ahí. Como es lógico, todo esto lleva un estudio oceanográfico fundamental para poder ser, sobre todo la parte batimétrica, las profundidades, el oleaje, las mareas, etcétera, para ver las características oceanográficas que existen en el lugar, para poder determinar después, seleccionar el sitio. Entonces ahora estamos en esa parte de recopilación de esa información, ver qué se ha hecho y ver qué tenemos que hacer para poder después definir dónde lo vamos a hacer y poder determinar. Sí, ese es el paso que tenemos en estos momentos. Okay. Y justamente esa sería la pregunta siguiente: ¿cuál sería la afectación o de qué maneras, cómo se verían afectadas las personas de los cantones, de los 10 cantones que mencionaron, pero principalmente de los cantones de Limón y Guanacaste? Muy buenos días. Bueno, me corresponde a mí profundizar un poco en el tema. Como planificador. Como planificador y arquitecto de profesión. Diseño. Y bueno, con mucha experiencia en el manejo de ecoturismo y turismo naturalista y algunas otras cosas. Una de las virtudes y de las cosas que más el equipo técnico que conforma a don Sergio ha tenido cuidado es, por un lado, en el respeto total de los parques nacionales, áreas de conservación, y el trazo se hizo así con bisturí para no afectar directamente o no impactar directamente ya las zonas protegidas que conforman tanto la zona y el corredor de la Reserva Nacional de los volcanes, de los diferentes volcanes de la Cordillera Volcánica Central. Entonces, pero definitivamente sí era muy importante involucrar a las comunidades por las cuales el trazo de la línea del canal va a pasar. En este caso hay comunidades que ya existen muy fuertes, como por ejemplo Pital de San Carlos, como citaba el compañero, como Muelle de San Carlos, como Limón, como Santa Cecilia, comunidades, como lo hemos citado en varias ocasiones, a veces muy pobres, comunidades con recursos muy limitados, ya que su desarrollo agrícola y su desarrollo con la vocación turística que tienen ha sido a través de modelos económicos tradicionales, donde quedan muy excluidas ciertos sectores de la población. Entonces, en el marco y en el respeto que el grupo de profesionales que conforman este Proyecto País nos hemos centrado en la Agenda 2030, donde en el punto número 11 habla de las ciudades y comunidades sostenibles, entendiendo por comunidades y ciudades sostenibles, comunidades inclusivas, donde van a participar grupos de mujeres organizados, que no se está haciendo en este momento, donde van a participar grupos étnicos como los malecos en la zona norte, que no les tienen muy poca participación o no han sido involucrados directamente en el desarrollo turístico de la zona. Grupos inclusivos como por ejemplo pequeños industriales o pequeños comerciantes. Entonces estas ciudades pues obviamente van a tener un diseño en las poblaciones ya existentes que definitivamente faciliten y fortalezcan a través de las municipalidades y de los grupos organizados y de las fuerzas vivas de cada una de estas comunidades para integrar diferentes actividades, desde las asadas, que son muy importantes para dotar de agua potable a todas estas comunidades, los grupos como Dinadeco y estas iniciativas ya existentes en Costa Rica, para, como le digo, fortalecer y dar la posibilidad y la apertura a todos los sectores de la población a involucrarse directamente en el proyecto. Tal vez me gustaría acotar algo importante en términos de rendimiento y rentabilidad. Costa Rica
tiene una propuesta del presidente actual, al cual apreciamos y admiramos mucho, y se ha ganado el respeto y admiración de todo el pueblo de Costa Rica. Yo voté por él realmente, y quiero decir que esta es la oportunidad de reactivar la economía de Costa Rica. Hoy es un día importante, mucha gente está caminando ahorita hacia Cartago. Venimos de una idiosincrasia católica, la mayoría del pueblo de Costa Rica, no todos, pero la mayoría. Sin embargo, Proyectos País es inclusivo, nosotros no podemos hacer proselitismo religioso, pero mucha gente está esperanzada y con fe de tener empleo y tener comida, porque hay mucha gente que no tiene comida en sus casas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto porque andamos por todo el país haciendo esta labor. Tenemos más de 1000 clústeres, respaldando lo que acaba de decir nuestro compañero y arquitecto Jorge, que están desarrollando y dinamizando el reactivar la economía. Estamos listos, Costa Rica está lista, los costarricenses no solo están listos, sino necesitados. Y el pueblo lo que ocupa es única y exclusivamente que un ministro o un alcalde o un viceministro dé el respaldo por medio, por supuesto, del apoyo del sector ejecutivo. Eso es lo único que se ocupa. Todo lo demás está hecho. El marco legal está limpio, está sobre la mesa, transparente. Que vengan a preguntarnos lo que quiera el colegio de abogados si quieren, no tenemos problemas, somos transparentes. El tema de dónde viene el dinero también, transparente, no hay ningún enredo aquí solo cosas buenas vienen, y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y en términos rentables, económicamente hablando, no hay un canal en el mundo que no haya duplicado su Producto Interno Bruto gracias al desarrollo de un canal. Entonces, si Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto de 30.000 millones, que son 30 billones de dólares, y podemos duplicarlo, estamos diciendo que vamos a dinamizar el doble del Producto Interno Bruto, con una ponencia de competitividad de un canal con energías renovables, porque va a ser con energía solar y con energías moleculares de las tierras y gas natural. Va a ser el modelo a nivel mundial de canales, porque no va a haber otro canal que sea con la rapidez, la prontitud y la rentabilidad, porque va a durar la mitad de lo que dura el canal de Panamá. Y por ser seco, es mucho más sencillo y no va a afectar tanto el tema ambiental, ¿verdad? Entonces, somos el primer canal seco, pero es el primer canal verde. Es el primer canal con energías renovables y somos modelo a nivel mundial. Y qué lindo que podamos materializar la trayectoria de indicadores que Costa Rica tiene del 5% de la biodiversidad del mundo, la tenemos en Costa Rica y somos admirados por eso. Y que podamos hoy sellar con el respaldo del Estado esta donación de $300 millones en la primera etapa, para poder hacer las 3 primeras etapas. La fase 1, que va por más del 50% del estudio de factibilidad, la fase 2, que es de diseño, que va paralela a la factibilidad, y la fase 3, que es tramitología y permisología. Posteriormente vamos a tener otro fondo que ya se está desarrollando, un fondo inmobiliario y de desarrollo, que es la parte 4, que es construcción, y la parte 5, que sí entraría por licitación. Pero esto no es una licitación. Las 4 fases primeras son donación, llave en mano, aquí está hecho. Esa es, y eso lo está haciendo la industria por la necesidad que existe a nivel humanitario que mencionamos al principio. Y para terminar, creo que es importante que el pueblo de Costa Rica sepa que además les va a llegar la platica a su propia tierra, porque no se va a expropiar. El modelo que trae Proyectos País es para mantener sus propiedades, y poder recibir mensualmente dinero, como reitero, todos los meses, sin tener que perder su propiedad. Si hay alguien que no quiere alquilar, pues se expropia con la mano del sector ejecutivo que va a apoyar y a respaldar. Pero este ministro del MOB, que ha sido tan líder, y que mis respetos, porque hasta Emiratos Árabes ha llegado, yo lo exhorto a que él y su viceministro, ¿verdad?, vengan a apoyar este proyecto que a nadie regalan. Ningún canal ha sido regalado.
Y eso es porque es una gran necesidad ante el mundo, es que es una necesidad de sobrevivencia y por eso lo hemos declarado el canal humanitario. Y qué lindo que sea en Costa Rica, ¿verdad? Qué interesante, más que lindo, qué interesante, por algo nos están escogiendo, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo, lo que ocupamos es nada más darse la mano con el convenio de cooperación y con esto cierro la participación de Proyectos País. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por estar acá en la conferencia. Entonces con esto finalizamos. Gracias a usted y a todos que nos vieron. Al pueblo de Costa Rica. Al pueblo de Costa Rica que se unió. De acuerdo.